Muchísimas gracias, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través del programa Directo al Grano. Una nueva semana donde nos juntamos para analizar la realidad y en esta oportunidad para echar un análisis a la situación de la industria minera en nuestro país. Y para hablar sobre esta realidad vamos a agradecer la invitación que muy gentilmente ha dado a este espacio a Jonathan Mencos. Jonathan Mencos es el coordinador general del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, porque han presentado un informe, un diagnóstico sobre la situación de minería en la región centroamericana, las implicaciones para nuestros países, sobre todo los impactos sociales y ambientales para nuestros países. Bienvenido. Muchas gracias, al contrario, muy amables por venir. En esta primera parte, contar por qué al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales le importó hacer este diagnóstico sobre la situación de minería en nuestros países. Bueno, nosotros en el instituto tenemos una preocupación y una misión, la de intentar generar espacios de discusión para poder fomentar una Centroamérica más equitativa, más incluyente y más justa. Y en ese sentido, las actividades mineras, por el protagonismo que han tomado en la discusión social, son parte importante del trabajo que nos toca hacer como ICEFI, y en particular, bueno, delimitar la relación que la actividad minera está teniendo con la política fiscal, pero también con la dimensión humana, la posibilidad de cumplimiento de los derechos o el no cumplimiento de derechos humanos, y finalmente la idea de la actividad minera como espacio dentro de un plan de desarrollo o no, ¿verdad? Y en ese sentido quizá decir que la actividad ha venido teniendo una tendencia relativamente a la baja. Hoy en la actualidad los últimos datos nos dicen que tan solo representa entre 1.5 y 2% del Producto Interno Bruto, es decir, de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Tan solo de cada 100 lempiras, 2 lempiras tienen que ver con la actividad minera. En el otro punto importante en la parte económica es la generación de empleo. Muchos anuncios y mucho de lo que se dice de la minería es que va a solucionar los problemas de desempleo, y resulta ser que hoy por hoy las últimas estadísticas nos dicen que hay menos de 7,000 empleos vinculados a la actividad minera de manera directa, de los cuales representan 0.3% de la población económicamente activa, es decir, es muy poquito lo que genera. Y finalmente, en el caso de los impuestos, pues también hay que reconocer que la actividad minera no solo ha sido una actividad regulada, más bien en el ámbito de la promoción desde el Estado la promueve, pero también el Estado es muy permisivo en términos de cuánto se paga de impuestos y cuánto no se paga. En ese sentido, la actividad minera reporta muy pocos ingresos para el Estado. Los ingresos provenientes de esta actividad representan menos de 0.5% de todos los ingresos que llegan al Estado hondureño. Conociendo estos datos, ¿por qué la intención de las autoridades estatales en vender como desarrollo esta industria sin números no representa el sostenimiento de nuestros países? Bueno, habría que decir que en América Latina hay una tendencia muy grande a hacer mayores explotaciones mineras. De hecho, entre 1990 y 2012, en esos 20 años prácticamente se triplicó la actividad minera en la región de América Latina. Y bueno, hay una tendencia mundial a explotar los recursos naturales porque los precios siguen siendo muy altos. Desde el año 2012 en adelante, los precios internacionales han tendido a subir, y eso hace que, bueno, que hayan muchas empresas interesadas en instalarse en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, donde hay recursos en el subsuelo que pueden ser fácilmente explotables. Más bien, creo que es importante reconocer que en las comunidades ha generado mucha ingobernabilidad la actividad minera, porque se está dando sin ningún consenso, sin respetar si hay consultas previas, y para nosotros eso es lo toral. Más importante que incluso cuántos impuestos pagan es cuántos están protegiendo los derechos de las personas, y en especial el derecho al desarrollo, que es el derecho que nos permite decidir
a las comunidades lo que desean hacer con su patrimonio natural. Ese es uno de los graves talones de Aquiles de la actividad minera en la región, y Honduras no es la excepción. ¿Existe algún beneficio para las comunidades con la instalación de esta industria en sus zonas? Bueno, en algunos casos parte de los recursos, de las utilidades de las mineras se trasladan tanto al gobierno central como a las municipalidades. Sin embargo, algunos estudios que se han hecho nos dicen que en los últimos años la industria minera debía por lo menos trasladar a los gobiernos locales 10 millones de dólares, y en realidad solamente les envió $1 millón, ¿verdad? Y el otro tema es cuánto de las utilidades de la actividad minera está trasladándose a la población. Y en ese sentido, pues, nuestras leyes o las leyes de Honduras son demasiado permisivas en términos de impuestos, ya que de cada $100 que las industrias, o de cada 100 lempiras que la industria minera tiene, solamente le traslada, por el marco legal, solamente le traslada 10 lempiras de cada 100 de utilidades, mientras que en países como Bolivia podemos encontrar que de cada $100 que se producen, $60 van al Estado y $40 se quedan en manos privadas. Eso es lo contrario de lo que sucede en Honduras, ¿verdad? Son las manos privadas las que se están llevando las grandes ganancias de un recurso que no solo es escaso, sino que también es finito. Se acaba en 20, 30 años, 40 años en el mejor de los casos. Desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales también hacen balance de las condiciones económicas, financieras de los países. ¿Cómo se entiende en realidades como Honduras tener un país tan rico en esos bienes naturales, pero tan pobre en condiciones de dignidad para la gente? ¿Cómo podemos, son como dos polos opuestos? ¿Qué análisis se puede hacer sobre esto? Bueno, la realidad que nosotros discutimos sobre la minería la podemos extrapolar, la podemos comparar con otros sectores económicos y vamos a llegar a la misma conclusión. En Honduras, Honduras es un país con riqueza, no solo en el subsuelo, también afuera, pero una riqueza repartida muy mal, ¿verdad? Mientras a algunos hondureños, los menos, les tocan grandes tajadas de pastel, a la gran mayoría de los hondureños les tocan las migajas de la actividad económica. Así es que el debate es un debate más allá de la minería en realidad. ¿Cuál es la opción de desarrollo? ¿Cómo puede Honduras luchar contra la pobreza en la que sobrevive el 65% de su población? ¿Cómo puede ser Honduras un lugar para que los niños al nacer puedan crecer de manera digna y tener proyectos de vida plenos sin necesidad de migrar en condiciones de sumo riesgo a otros países? Esa pregunta es una pregunta cuya respuesta está en las comunidades, en las personas, en los ciudadanos, y que en el sentido técnico del instituto tiene 3 espacios. Honduras necesita avanzar hacia la transformación productiva. No puede ser un país que se dedique a explotar los recursos naturales y a exportar café, y eso es todo lo que se puede hacer. No puede seguir siendo así. Honduras tiene que luchar por construir la equidad. No puede ser un país en donde el 65% vive en pobreza y un 5% viva como viviría cualquiera en Suiza, Suecia o en Europa. Y finalmente Honduras tiene que tener un Estado efectivo. Debemos olvidar los mitos del Estado pequeño o el Estado grande. Es el Estado efectivo para poder cumplir con los derechos de las personas y con los planes y con las ilusiones por las que seguimos creyendo en la democracia. En Honduras hay como 2 momentos de la ley de minería. En 1998 se derogan algunos artículos, recientemente se aprobó. ¿Hay diferencias en estas legislaciones en beneficio para quién o para quiénes? Sí, en general la ley de minería recientemente aprobada, a nuestro juicio, y así dice el diagnóstico, es una ley que continúa teniendo estos talones de Aquiles, ¿verdad? Es una ley que no fue elaborada buscando consensos. Nuevamente está afuera la necesidad de legislar o la posibilidad de legislar el acompañamiento y el derecho de la comunidad a decidir. Y finalmente sigue basándose en instituciones que no dan la talla para poder regular la actividad, sino que más bien se están convirtiendo en promotores, ¿verdad?
Hubo cambio de esas tasas de impuestos que se tenían en la ley anterior con esta, y si de verdad significa esto que eso se retribuya a las comunidades donde se instala la industria. Bueno, ese es un muy buen punto porque nosotros en el diagnóstico rescatamos la falta de transparencia en estos temas. De hecho, hoy por hoy no sabemos con toda certeza cuánto es el impuesto sobre la renta que están pagando las industrias extractivas en el país. Tampoco sabemos con certeza cuál es el mecanismo o el cálculo para trasladar los recursos a las comunidades. Y algunos estudios de fuentes diferentes a la del ICEFI lo que nos dice es que continuamos teniendo una ley de minería que está muy por debajo de lo que se ha logrado construir en otras latitudes donde hay, digamos, que se aborda de manera exitosa la actividad minera, porque en primer lugar se respeta el derecho de las personas a decidir. ¿Abona ese tratado de libre comercio Centroamérica-Canadá para dar este tipo de concesiones? Bueno, sí, seguramente como todo tratado de libre comercio va disminuyendo barreras para la generación de exportaciones, importaciones, para el comercio en general. Así es que sí, podría ser un factor determinante que pueda aumentar las posibilidades de una mayor actividad minera en el país. En este informe, en este diagnóstico, están hablando sobre otros actores. ¿Cuál es el papel que están desempeñando las comunidades? ¿Está afectando o no la instalación de la industria minera? Bueno, en general, en toda la región, la percepción de las personas es que no están siendo tomadas en cuenta, que su idea y su concepción del desarrollo queda al margen ante este apetito voraz del que estamos platicando. Hay una pérdida de legitimidad del Estado, que no le cuesta al gobernante de turno, sino le cuesta a la democracia en general, el ir perdiendo la confianza en que cada vez que votamos estamos decidiendo que queremos vivir en países donde los problemas puedan ser dilucidados platicando y llegando a acuerdos, sino a través de las armas o de la confrontación. Hay una pérdida también en la idea de que se puede hacer algo distinto. Creo que las personas que lo viven en carne propia están conscientes de que se ha perdido mucho en términos de democracia y de esfuerzos por desarrollo, y vivimos en una Centroamérica con democracias relativamente jóvenes, ¿verdad? Perder ese espíritu es perder la posibilidad de hacer cambios. Pero por el otro lado también encontramos que la resistencia tiene razones de sobra para estar resistiéndose, y una de ellas es que no puede ser que las montañas estén licuando y la riqueza se vaya a las grandes capitales del mundo, y que a quienes están en las comunidades les quede solo la montaña licuada y algunos centavos para que se entregan además en tono como de caridad y no de obligación. Hay dos casos concretos que menciona la mina San Andrés, que queda en el occidental departamento de Copán, y también San Martín, que es el Porvenir Francisco Morazán. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cuál es la situación de estas comunidades? Bueno, en términos generales lo que encontramos es que estas dos minas son o ejemplifican de muy buena manera cómo no debería de ser la industria minera en los países. También hay que decir que son fruto de leyes, como hemos dicho, muy permisivas, leyes que están fundamentadas en estados completamente débiles, cuando no son parte importante ya de la decisión prominera de estos polos o de estos espacios. ¿Encuentran algunos de los impactos a la salud y al medio ambiente que ha generado la instalación de la industria minera en estas dos comunidades? Y encontramos algunos estudios, si bien como la minería ha generado tantos mitos en donde o está uno a favor o está uno en contra, habría que decir que hay estudios de impacto muy bien elaborados y otros que seguramente falta pulir y falta mejorar, pero en todo caso lo que hemos encontrado en toda la región, y estas dos minas no son la excepción, es que hay una incertidumbre en términos de la calidad del agua, por ejemplo, de la sanidad y de el impacto ambiental que están teniendo la industria minera ya localizada, y bueno,
la poca respuesta que hay del Estado ante las dudas ciudadanas. Sí es posible hablar de un desarrollo que dignifique la vida de los hombres y las mujeres en este país sin la instalación de estas industrias extractivas. Bueno, sí hay que advertir que la idea del desarrollo debería basarse y poner en el centro de la discusión a los seres humanos. Ninguna actividad, sea minería o cualquier otra, puede ser efectiva para el desarrollo cuando están violándose los derechos de las personas, ¿verdad? Así es que en función de eso habría que discutir si podríamos tener actividades mineras en Centroamérica que puedan dar la posibilidad de subsistir y de existir cerca de los seres humanos sin causar ni esa conflictividad ni esa violación de los derechos. Si eso es así, y eso es una discusión que no tenemos que dar nosotros ni ustedes, sino es una discusión social, si hay una aceptación de la industria minera, bajo qué requisitos es que se debe aceptar y bajo qué normas de supervisión. Lo cierto es que el día de hoy no solo la industria minera en muchos países de la región viola los derechos humanos, hay muchas actividades económicas que también vulneran y sacrifican los proyectos de vida de las personas, ¿verdad? Plantear un proyecto de vida y planes de desarrollo completos e integrales requiere una visión de nación muy diferente a la que hoy estamos construyendo, no solo en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, y eso requiere ponerse de acuerdo. Y hay que tener acuerdos básicos, mínimos, sobre protección social, sobre educación, salud, empleo, y en función de eso, qué actividades son las que pueden dar actividades económicas que pueden estar cercanas a ese proyecto, en primer lugar social, y en tercer lugar no solo hay que determinar esas actividades económicas, sino quién paga el Estado distinto, quién paga una nación diferente. Hoy por hoy tenemos un Estado debilitado, incapaz de solventar los desafíos sociales y además quebrado en términos de déficit, de poca recaudación, repleto de privilegios fiscales para unos cuantos y de graves inequidades para otros grandes grupos. Ese parece ser el debate realmente.